Hay una situación de Estado, ¿no?, envuelto en todo esto. Si Trujillo creó la nación, es porque entonces, y la fuerza, los elementos que arquetipan todo este proceso en términos de lo que es la fuerza, la imposición. Recuerde que Ortega y Gasset hablaba de lo que es convencer y vencer. Sí, sí. Y podríamos meter la VEC entre paréntesis y poner ante el prefijo y final de convencer, o sea. Sí, porque Ortega y Gasset tiene una filosofía de la historia Pero hay su un ratio proceso vitalicio de convencimiento. Yo creo que en el Estado trujillista dictatorial se aplicó lo que tiene que ver con la teoría del vencimiento, que es el aplastamiento mediante la fuerza. ¿Qué ha sido sino la sociedad dominicana en los últimos años? O sea, que ya el asunto de las ideas, la democracia que va por el lado de los... ¿Usted cree que la conciencia ha podido ser manipulada en este sentido? Yo pienso que hay un fin... Para borrar quizá la memoria histórica también. Hay un fin histórico. Recuerden también que la teoría, ustedes mismos en filosofía, se ha hablado mucho de Nietzsche. Sí. Nietzsche tiene una filosofía, ¿verdad?, una visión de la historia un tanto compleja, porque Nietzsche descarta, ¿verdad?, una serie de cuestiones como la cultura histórica, el proceso de legitimación de la historia. De una manera habla del eterno retorno. Exacto. Entonces, hasta cierto punto Trujillo vino a implicar una especie del hombre fuerte, del superhéroe, ¿verdad? Pero fue una necesidad, profesor, porque si analizamos el contexto de la Primera República, la Segunda República y todos estos líos que había constantemente, yo las condiciones, que se sucedía un gobierno tras otro y no había una estabilidad. De alguna manera, no sé si usted sabe que no había nada. Bueno, lo que se llamaría una tesis de licenciatura, de grado, fue sobre el pesimismo dominicano en el pensamiento de José Ramón López. Y de alguna manera, profesor, las personas que vivían aquí, que querían vivir y progresar, ya estaban cansados. Bueno, pero eso apunta hacia varios factores. En primer lugar, hay que decir que las sociedades prefieren siempre, en la historia han preferido el orden al desorden. Yo no soy positivista, el orden es un mecanismo que apela al positivismo kantiano. El positivismo que habla de que solamente para que haya progreso debe haber un orden, versus la teoría del conflicto. Ahora, las sociedades históricamente, si uno lo ve, por ejemplo, de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, el Estado sustituyendo a la Iglesia, uno va a ver que el orden se prefiere al desorden. Ahora, ¿qué pasaba en 1930 y los antecedentes previos a nosotros? Bueno, vimos que el caudillismo, un lastre, ¿verdad?, que en América Latina ha sido desastroso para nuestras sociedades, porque es el asunto de imponer un grupo personal, su ideología, su mandato. Y en la sociedad dominicana eso se expresaba en una serie de retrasos. La propia intervención del 16 significó moldear un poco el contexto para desarrollar un Estado más o menos moderno, acorde con la exigencia del nuevo capital norteamericano, que implicaba un aspecto económico, un aspecto social, por lo tanto una ideología de dominación. Apoderarse de una modernización en el proceso que implica las ideas, implicaba también apelar a una discusión del nacionalismo, y se puso en juego eso también, el mandato del nacionalismo, porque Trujillo entonces vendría a ser quien probó ser el elemento fuerte de la intervención para aquilatar a un proceso de vacío, digamos, endémico que la sociedad tenía, y que al fin justificó todo el proceso y los procedimientos. Ahora, los intelectuales de la época, a saco de a los nacionalistas, pudieron hacer algún tipo de visión, ¿verdad?, de que Trujillo fue una especie de acomodo al vacío histórico. Se podría decir que los intelectuales de alguna manera querían esto y justificaron a Trujillo en el sentido de una sociedad que acababa de salir, vivía un proceso de alta y baja en términos de lo que son los alzamientos caudillos. Entonces, todo esto le daba al traste con una persona que le garantizara un nuevo orden. Porque en la actualidad hoy todo el mundo se lava las manos. O sea, en la actualidad hoy todo el mundo es santo, nadie participó, todo el mundo critica a Trujillo. Pero para que Trujillo existiera, para que cualquier gobierno exista, debe haber un conjunto de variables. La parte intelectual, la parte del ejército, el mismo pueblo también. Ese es un buen punto, pero no olvidemos, ese es un punto interesantísimo lo que acaba de tocar, pero no olvidemos que aquello de quién hace la historia, académicamente los historiadores, pero hay un pueblo que puede ser objeto de manipulación. Claro. Yo vi una película argentina que decía que la historia la hacían los asesinos.
O sea, la escriben los historiadores, la escribimos, pero se trabaja desde el punto de vista de, hay lo que le llaman una manipulación hacia fines ideológicos de la historia. Evidentemente que Trujillo fue justificado. ¿Y esa figura mesiánica se trabaja o se va construyendo históricamente? No, en el caso de Trujillo fue trabajado para justificar el orden que se impuso a partir de 1930. Lo que dejó, por ejemplo, Horacio Vázquez, que sería entonces un perfil ya a discutir en su momento. Bien, profesor, yo quiero presentarle una serie de cortes que trajimos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un prestigioso historiador también. No, él lo conoce. Debo decir. Sí, pero al público hay que decírselo para que sepa que es un plato fuerte que tenemos. No, es Grandes Ligas. 2 pesos pesados. Debo decirle que el profesor me dio clase en una asignatura que usted fue a dar clase de la maestría que está dando de historia ya. Okay. Y los historiadores nuevos, sobre todo allí en el departamento, le tienen una alta estima a usted. A mí me sorprendió verlo a usted tan joven dando clases en esa maestría y con el dominio que lo hizo. O sea, Roberto Casset a mí me dio clase y no puedo decir que entre su trabajo y el de Roberto Casset existiera una diferencia que se notara en algo. O sea que eso es así. Vamos a ver, porque se ha dicho que se ha escrito más sobre Trujillo que sobre Duarte. Queremos ver la opinión del profesor Berroa para ver su reacción. A ver su reacción, por favor. Se han hecho publicaciones de miles de artículos a nivel mundial y que la bibliografía es bastante amplia. Se habla de que se han publicado más de 1000 libros sobre Trujillo, incluyendo los que él mismo patrocinó, desde imprentas y editoras que eran de su propiedad. Trujillo se sabe que creó una red de publicistas a nivel mundial y eso incluía revistas y periódicos e imprentas editoriales en varios países, incluyendo en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Argentina, que son de las cosas que se conocen poco sobre Trujillo. Podría decirse incluso el periódico Miami Herald originalmente es fundado con recursos aportados por Trujillo. No relajo. Amigos televidentes, de nuevo aquí en su espacio Pensamiento y Sociedad, hoy con un tema bastante espinoso. Es el tema de Trujillo, necesidad histórica o aberración. Y hoy contamos con la presencia y los análisis y comentarios de nuestro compañero, colega, profesor, historiador, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien hoy tiene la batuta en el análisis de este tema. Profesor Padilla, quiero hacerle una pregunta. Este apego irrestricto a los símbolos patrios, propio de los dictadores, digamos Lili, Trujillo y demás, eso es, digamos, responde a algún manejo o manipulación de la conciencia del pueblo, o sencillamente ellos lo sentían. Por ejemplo, en el caso de Trujillo. Para que responda inmediatamente, profesor, me gustaría su reacción sobre lo que plantea el profesor Berroa, sobre el despliegue de publicidad que hacía Trujillo y sobre todo al final dice que un periódico de Miami, el New Herald, fue fundado con dinero que dio Trujillo. Evidentemente que conforme a esto que ustedes están sugiriendo, hay que ver que Trujillo, el escenario histórico en que se mueve, ya pertenece a lo que podemos llamar la modernidad dominicana. América Latina ya está en un proceso donde el populismo latinoamericano, la dictadura están bastante ya acicateadas, es decir, un proceso ya de fortalecimiento de proporciones gigantescas. De manera que cuando evaluamos la dictadura hay que ver también que para ese entonces se están fraguando una serie de procedimientos y de mecanismos políticos y ideológicos, como lo tiene que ver con